Imagina que te encuentras en el corazón de una selva densa y asfixiante, donde el aire pesa por la humedad y el sonido de los insectos es un zumbido constante que nunca se detiene. De repente, entre el follaje verde y las raíces retorcidas, emerge una imponente pared de piedra caliza. A simple vista, podrías confundirla con una formación natural, pero si observas con atención, las formas geométricas y las escalinatas revelan una pirámide que alguna vez tocó el cielo. Durante décadas, los documentales sensacionalistas y las novelas de aventuras nos han vendido la idea romántica de que estas civilizaciones desaparecieron de un día para otro, como si sus habitantes se hubieran esfumado por arte de magia o hubieran sido abducidos por fuerzas desconocidas. Sin embargo, la ciencia moderna nos ofrece una perspectiva mucho más fascinante y, en muchos sentidos, más inquietante. No estamos ante un truco de magia, sino ante las huellas de sociedades complejas que enfrentaron desafíos que hoy mismo nos resultan sorprendentemente familiares. Antes de adentrarnos en las ruinas, y me siento así, es fundamental aclarar qué queremos decir realmente cuando hablamos de una civilización perdida. Este término a menudo se presta a confusión y errores históricos. No debemos pensar en una extinción total de un grupo humano, como si cada persona hubiera dejado de existir de repente. En realidad, nos referimos al colapso de un sistema centralizado. La mayoría de las veces, lo que se pierde no es la cultura, sino el centro urbano y el control político. Los mayas, por ejemplo, no desaparecieron de la faz de la tierra. Sus descendientes siguen habitando las tierras altas de Guatemala y la península de Yucatán, preservando sus lenguas y ritos. Lo que se perdió fue su capacidad de sostener ciudades monumentales y una administración estatal compleja. La gente no se evaporó. Simplemente abandonó sus hogares cuando el sistema ya no podía garantizar su supervivencia, dispersándose por el territorio para buscar una vida más sostenible lejos de las grandes metrópolis. Aquí es donde la arqueología moderna debe librar una batalla constante contra el mito y la especulación infundada. Es sumamente tentador y lucrativo llenar los vacíos del conocimiento con historias sobre la Atlántida, continentes sumergidos o intervenciones de astronautas antiguos. Estas teorías, aunque entretenidas para el cine, le roban al ser humano el mérito de sus propios logros y la responsabilidad de sus propios fracasos. Los arqueólogos serios no buscan naves espaciales, buscan fragmentos de cerámica, restos de polen atrapados en el lodo y herramientas de obsidiana. La evidencia física que logramos recuperar de la Tierra nos narra una historia mucho más rica sobre la adaptación al medio ambiente, el ingenio técnico y los errores políticos catastróficos. La realidad científica es siempre más compleja y matizada que cualquier teoría de conspiración, pues se basa en lo que podemos tocar, medir y analizar en un laboratorio. En la actualidad, nuestra capacidad para redescubrir estos imperios olvidados ha dado un salto revolucionario gracias a la tecnología LIDAR. Siglas de detección y rango de luz, este sistema ha cambiado las reglas del juego arqueológico. Imagina un avión que sobrevuela la selva impenetrable emitiendo millones de pulsos de luz láser por segundo. Estos rayos atraviesan el espeso dosel de hojas y rebotan en la superficie del suelo, detectando incluso las irregularidades más sutiles que el ojo humano jamás vería desde el aire. Al procesar estos datos masivos, los investigadores pueden eliminar digitalmente la vegetación, revelando ante sus ojos un mapa tridimensional de megaciudades ocultas. Gracias al LIDAR, hemos descubierto que asentamientos que creíamos pequeños eran en realidad centros urbanos masivos, con extensas redes de caminos, sistemas de riego sofisticados y fortificaciones defensivas que conectaban a millones de personas bajo una sola estructura social coordinada. Para otorgar un orden lógico a estos hallazgos masivos, la ciencia se apoya en pilares fundamentales de datación que no dejan lugar a la improvisación. El carbono 14 sigue siendo nuestra herramienta más confiable para determinar la edad de restos orgánicos, como maderas quemadas o granos de maíz almacenados hace siglos. Pero no trabajamos solo con la química. También contamos con la dendrocronología, el estudio preciso de los anillos de crecimiento de los árboles. Este método nos permite no solo saber cuándo se taló una viga para construir un templo, sino también conocer las condiciones climáticas de cada año en específico.
Si una región sufrió una sequía de 2 décadas, los anillos de los árboles nos lo contarán con una precisión milimétrica. Estas herramientas de detección y datación nos permiten construir líneas de tiempo sólidas, alejándonos de los anacronismos y garantizando que cada pieza del rompecabezas histórico encaje donde realmente corresponde. Antes de continuar con esta travesía por los ecos del pasado, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es vital para que sigamos explorando los secretos del mundo antiguo con el rigor que la historia merece. Si no fueron fuerzas sobrenaturales ni desastres místicos, ¿qué fue lo que realmente obligó a millones de personas a dar la espalda a sus templos y palacios para siempre? La respuesta a este enigma global comienza en las selvas profundas de Centroamérica, donde el susurro de las piedras nos cuenta una historia de ambición, sequía y resistencia humana. Al adentrarnos en las húmedas tierras bajas de Mesoamérica, nos encontramos con el enigma de los mayas clásicos, personificado en las imponentes ruinas de Tikal y Calakmul. Durante siglos, estas potencias regionales compitieron en una escala geopolítica asombrosa, sosteniendo poblaciones densas de millones de personas gracias a una agricultura intensiva, muy sofisticada, y una escritura jeroglífica que registraba cada victoria militar y linaje dinástico. Sin embargo, la ciencia moderna ha demostrado que este esplendor ocultaba una fragilidad extrema ante los cambios externos. No fue una guerra mágica ni una intervención externa lo que vació estas ciudades, sino una tormenta perfecta de factores ecológicos y tensiones sociales acumuladas. El análisis detallado de sedimentos en lagos cercanos ha proporcionado pruebas científicas irrefutables de periodos de sequía extrema que duraron décadas. Al combinar este fenómeno natural con una deforestación masiva para alimentar los gigantescos hornos de cal, necesarios para producir el estuco de sus templos, los mayas crearon inadvertidamente un microclima hostil. La escasez de alimentos exacerbó las guerras intestinas por el control de los recursos restantes, llevando a un colapso sistémico donde la confianza en los gobernantes, vistos como intermediarios divinos ante los dioses de la lluvia, se desmoronó por completo ante la realidad del hambre. Descendiendo hacia el sur por el continente, la imponente cordillera de los Andes nos revela una historia diferente de resiliencia y adaptación, la del Imperio Inca. Aquí, Machu Picchu se erige como el testimonio definitivo de una ingeniería que desafía la gravedad y el tiempo. Es vital para el rigor histórico desmentir el mito romántico. Machu Picchu no era una ciudad perdida en el sentido de un refugio secreto ante el olvido, sino una propiedad real y un centro ceremonial cuya ubicación era perfectamente conocida por las poblaciones locales. La verdadera tragedia del abandono incaico comenzó mucho antes de que el primer soldado español pisara sus caminos de piedra perfectamente encajados. La viruela, una enfermedad europea que viajó por las rutas comerciales más rápido que los propios conquistadores, diezmó a la población civil y a la élite gobernante, provocando una guerra civil sucesoria que desarticuló por completo la administración estatal. La ingeniería de terrazas y los sistemas viales, aunque eran perfectos para el entorno andino, no pudieron sostener la cohesión de un imperio cuya cabeza política había sido decapitada por agentes biológicos externos y conflictos internos devastadores. Al cruzar el vasto océano hacia el Oriente Medio, las arenas calientes del actual Irak custodian celosamente los restos de Mesopotamia, considerada la cuna de las primeras ciudades de la historia. Babilonia, con sus legendarios jardines y sus leyes grabadas en arcilla, nos enseña hoy una lección fundamental sobre el peligro del agotamiento de los recursos naturales. El hecho arqueológico comprobado es que estas tierras, que antes fueron increíblemente fértiles, sufrieron un proceso de salinización que resultó devastador para la agricultura. Los sistemas de riego, aunque ingeniosos para transportar el agua de los ríos Tigris y Éufrates hacia los campos de cultivo, provocaron que el agua se evaporara rápidamente bajo el sol abrasador, dejando tras de sí depósitos de sal que, con el paso de los siglos, convirtieron el suelo productivo en un desierto estéril e inerte. La constante inestabilidad política, producto de invasiones externas y feroces luchas internas por el poder, impidió que se mantuvieran las complejas infraestructuras hidráulicas necesarias para lavar los suelos. Lo que una vez fue el centro del mundo antiguo se transformó en un recordatorio silencioso de que incluso la administración urbana más avanzada
puede sucumbir ante el deterioro invisible del entorno que la sustenta. Finalmente, en las densas selvas del sureste asiático, el Imperio Khmer nos ofrece el ejemplo más masivo y fascinante de urbanismo en la era preindustrial. Gracias al uso revolucionario de la tecnología LIDAR, hoy sabemos con certeza que Angkor no era solamente una colección de templos pétreos aislados, sino el corazón palpitante de una megaciudad que cubría una extensión superior a los 1000 kilómetros cuadrados. Los arqueólogos modernos han mapeado una red asombrosa de canales, calles y enormes embalses conocidos como barais. Esta civilización cimentó su inmenso poder en el control absoluto del ciclo del agua para el cultivo intensivo del arroz. No obstante, este sistema tan especializado se convirtió eventualmente en su propia trampa de rigidez estructural. Los estudios climáticos recientes indican que, hacia el siglo XV, la región experimentó cambios en los monzones extremadamente erráticos, alternando sequías prolongadas con inundaciones masivas y violentas. La infraestructura hidráulica, demasiado compleja y poco flexible para adaptarse a cambios climáticos tan bruscos, colapsó irremediablemente. La gestión del agua, que antes era la base de su inmensa riqueza, se transformó en el motor principal de su ruina cuando las inundaciones incontrolables destruyeron los canales que ya se encontraban debilitados por la acumulación de limo. Todas estas regiones geográficas, aunque separadas por miles de kilómetros de distancia y pertenecientes a épocas muy distintas, comparten un hilo conductor narrativo que la ciencia ha logrado identificar con total claridad. El colapso de estos centros urbanos monumentales no fue un evento místico ni inexplicable, sino el resultado directo de un estrés ambiental que se volvió insostenible, sumado a una rigidez política que impidió la necesaria adaptación ante las crisis. Las sociedades que prosperaron mediante la explotación intensiva y sin límites de su entorno terminaron chocando frontalmente contra los límites biológicos y climáticos de sus propios territorios. Este patrón histórico de agotamiento de recursos naturales y crisis de gobernanza nos demuestra que las grandes civilizaciones no desaparecen en el vacío absoluto, sino que se transforman, se fragmentan o se dispersan cuando el peso de mantener la estructura estatal supera por mucho los beneficios de pertenecer a ella. La historia que hoy nos cuentan estas piedras y canales es, en última instancia, una crónica de la compleja relación humana con la naturaleza y las duras consecuencias de ignorar sus límites finitos. A menudo, al contemplar estas ruinas monumentales que emergen entre la maleza o la arena, surge una pregunta inevitable que ha alimentado la imaginación popular durante siglos. ¿Por qué nuestra mente prefiere poblar estos vacíos con mitos de continentes hundidos o visitantes de las estrellas, en lugar de aceptar la cruda realidad de la Tierra? La respuesta reside en las profundidades de nuestra propia psicología. El sensacionalismo nos ofrece una salida rápida, romántica y fascinante. Una narrativa donde lo inexplicable nos exime de la pesada responsabilidad de entender procesos sociales complejos. Sin embargo, la ciencia prefiere la complejidad y el rigor. La realidad arqueológica no es un cuento de hadas ni un enigma místico, sino un rompecabezas técnico donde cada pieza es un grano de polen antiguo, un fragmento de cerámica descartado, o un análisis minucioso de isótopos en los huesos de quienes allí vivieron. El narrador científico no busca el misterio por el simple placer del asombro, sino por la necesidad de alcanzar la verdad científica, aunque esa verdad sea a veces menos espectacular que una fantasía de ciencia ficción. A pesar de nuestros asombrosos avances tecnológicos, el rigor científico también exige la honestidad y la humildad de reconocer lo que aún permanece en la penumbra. No todo ha sido resuelto mediante el uso del carbono 14, la dendrocronología o los escaneos láser de alta precisión. Existen civilizaciones, como la del enigmático Valle del Indo en los actuales territorios de Pakistán e India, que nos observan desde el silencio absoluto de una escritura que todavía no hemos sido capaces de descifrar. En ciudades como Mohenjo-Daro o Harappa, encontramos un urbanismo avanzado con sistemas de alcantarillado y planificación que rivalizan con muchas urbes del mundo moderno, pero sin la capacidad de leer sus textos, sus pensamientos íntimos, sus creencias religiosas y sus leyes fundamentales, se nos escapan como arena entre los dedos. Lo mismo sucede con las tablillas Rongo Rongo de la isla de Pascua,
Un sistema de símbolos que guarda secretos que la erosión, el tiempo y el olvido inexorable amenazan con borrar de la historia para siempre. Estos no son misterios sobrenaturales, sino retos intelectuales pendientes para la arqueología del futuro. Es fundamental para nuestra comprensión del pasado aprender a diferenciar los distintos niveles de evidencia. El hecho arqueológico comprobado es que estas ciudades fueron abandonadas y sus estructuras de poder colapsaron. Eso es una realidad física innegable grabada en los estratos de la Tierra. La hipótesis, por otro lado, es la explicación más probable basada en el análisis de datos, como el cambio climático o el agotamiento irreversible de los suelos, que aunque cuenta con una evidencia física abrumadora, siempre permanece abierta a nuevas revisiones y descubrimientos. Por último, la especulación es el terreno peligroso de las teorías sin cimientos materiales, como los supuestos contactos transoceánicos en la antigüedad, que carecen de restos biológicos o tecnológicos que los respalden. Al separar el hecho de la fantasía, devolvemos a estas culturas antiguas su verdadera dignidad humana, reconociendo que sus crisis y sus caídas históricas fueron tan reales, dolorosas y mundanas como las que podríamos enfrentar nosotros mismos. Al mirar hacia atrás, no estamos simplemente observando un cementerio de imperios desaparecidos, sino un espejo de nuestra propia civilización globalizada. Estamos cometiendo hoy los mismos errores de gestión de recursos naturales que condenaron a los mayas o a los habitantes de Angkor. La peligrosa obsesión por un crecimiento infinito en un entorno con recursos finitos es una advertencia que resuena con fuerza desde las piedras de Babilonia hasta los rascacielos de nuestras megaciudades contemporáneas. El estudio científico de las civilizaciones perdidas no es un ejercicio de nostalgia o curiosidad académica, sino una herramienta vital de supervivencia para nuestro futuro. Nos enseñan con amargura que la verdadera resiliencia no reside en la grandiosidad de los monumentos o en la potencia militar, sino en la capacidad de adaptar nuestras estructuras sociales a los ritmos de la naturaleza y a las necesidades reales de la población. Las civilizaciones, en última instancia, no desaparecen en un vacío absoluto ni se desvanecen por arte de magia. Se transforman, se fragmentan, se dispersan y sus descendientes continúan caminando entre nosotros, llevando consigo fragmentos invisibles de un legado que nunca murió del todo, sino que simplemente cambió su forma de existir. La historia queda grabada en la piedra y en el suelo para que nosotros podamos aprender a leer las señales antes de que el silencio vuelva a reclamar nuestras calles y plazas. Si nuestra civilización fuera abandonada hoy, ¿qué rastro dejaríamos para los arqueólogos que excavarán la tierra dentro de 1000 años? ¿Sería el rastro eterno del plástico y el hormigón? ¿O una lección de sabiduría sobre cómo logramos entender nuestro entorno a tiempo para salvarnos? Te invito a compartir tu reflexión personal en la sección de comentarios. Analicemos juntos, alejados del sensacionalismo y basados exclusivamente en los hechos, ¿cuál será el legado definitivo que definirá nuestra era en los libros de historia del mañana?